Sí, un saludo tengan todos mis querida buena gente, mis queridos seguidores de El Opinante. Este es un canal de opinión cultural, política en general. Aquí opinamos de todo y bueno, sean todos bienvenidos. Como les dije en el video pasado que lo pueden ver, voy a dejar el link por aquí arriba, para que lo vean y lo recuerden. Les iba a traer un archivo de audio que me envió un amigo mío dentro de la isla sobre la falsificación de los pasaportes de vacunación, los carnets de vacunación. Y nada, sin más les dejo el audio y después vamos a dar nuestra opinión sobre este audio. Espero que ustedes también lo entiendan. Pero antes les voy a recordar, por favor, suscríbanse al canal, denme un like, háganme un comentario de cómo puedo mejorar o si les gusta lo que estoy haciendo. Y así me motivo a hacer más cosas. Ok, sin más, aquí les dejo el audio. Oye, bro, esto tú sabes, pinga, el nivel de corrupción en el país, pinga, por eso estamos como estamos. Ahora la talla es que tú vas a cualquier doctora, cualquier doctor, y le transfieres 300 ml y te hacen el pasaporte de vacunación sin haberte vacunado y sin casa una mierda. Y ya, con esa porquería te vas para Nicaragua, que pienso yo que es donde único te aceptan, según me está diciendo la gente. Oye, bro, esto tú sabes, el nivel de corrupción en el país, por eso estamos como estamos. Ahora la talla es que tú vas a cualquier doctora, cualquier doctor, y le transfieres 300 ml y te hacen el pasaporte de vacunación sin haberte vacunado y sin casa una mierda. Y ya, con esa porquería te vas para Nicaragua, que pienso yo que es donde único te aceptan, según me están diciendo la gente, son los únicos que están aceptando los carnets de vacunación, eso inventado este país, pinga. No sé hacer hasta cuándo va a ser el nivel de corrupción. Cualquier doctor, cualquiera, en cualquier parte de la isla mierda este, tú vas, le transfieres 300 mlc sin ningún escrúpulo. Te hacen el carnet de vacunación falso con la firma, los puños y todo. Y tiré, man. Tiré. Sabrá Dios qué carajo tiene esa doctora en mente. La corrupción que hay en este país es increíble. Es increíble lo corruptos que son todos. Sin ningún escrúpulo y sin nada. Se te paran al lado y de que tú te quieres el carnet de vacunación, echa acá, pipa. Luis, que me diga a mí que eso no lo conoce es por el hospital, o es jefe policlínico, es ciego, o es tonto, o es conveniente. El país está en candela. Lo menos que uno necesita es ese nivel de corrupción y ese nivel de mentira. Nos hemos acostumbrado nosotros mismos a hacerlo todo ilegal. Todo ilegal. Por eso cuando el cubano sale, lo primero que hace es inventar un negocio. Sí, sobrevive y todo porque la pobreza lo ha hecho inteligente, lo ha hecho ser un superviviente. Pero a espaldas de la ley del país donde uno va, ¿quién coño, qué otro país hace eso? ¿Qué otro país tiene la necesidad de hacer cosas falsas? Carnet de vacunación falsa. Imagínate, te vas para un país sin tener vacunas y sin nada. Es una desvergüenza el país de mierda. Y a mí me da tres timbales que sepan quién soy y quién no soy. Me da tres cojones. Si quieres di mi nombre, si no, no lo digas, pero dilo. Di esta denuncia en tus redes. Yo sé que tú le metes a eso. Pásasela a, qué sé yo, pásasela a los socios que tú tienes que son youtubers. Pero tú tienes que saberse, hacer. Esto tiene que saberse. Este país está de pinga. Ya tú sabes, brother. Padre vida. Bueno, ya lo escucharon. Y lo único que puedo decir sobre esta persona es que viven sin fuego. No voy a revelar nombres, ni dirección, ni nada por cuestiones éticas, porque no sé las consecuencias que puedan suceder. Pero bueno, esto que él está contando está sucediendo muchísimo. Muchísimo. Lo que la gente no lo dice públicamente por cuestiones de conveniencia.
pero el negocio que hay detrás de esto es así. Tú vas con el médico, le sueltas money, te haces carnet de vacunación y después te piras para donde más fácil es ahora, para Nicaragua. Y de ahí entonces intentas escalar a llegar a los Estados Unidos. Ahora, la cuestión es, las vacunas que se están poniendo en Cuba, a no ser la China, que no recuerdo el nombre, las cubanas son ilegales. No están amparadas por la Organización Mundial de Salud. Es decir, que si ahora yo me pongo una vacuna cubana y voy a viajar a Panamá, me imagino yo que Panamá no me acepte por tener una vacuna, supuestamente si realmente me vacuné, por tener una vacuna que no esté amparada por la Organización Mundial de Salud, que no da ninguna garantía. Y más en especial que ya esto se sabe. Ya se sabe que en Cuba el negocio con los carnets de vacunación está a flor de piel. Y a ver, yo conozco bastantes personas que han hecho eso. Que han ido al médico, tengo mi pasaporte para viajar, ya compré mi pasaje y todo, y necesito pirey, pero la vacuna que ustedes me están poniendo, que se me quedó hasta el pirey de este colega. La vacuna que ustedes me van a poner no me la han puesto. Entonces yo necesito irme porque mi pasaporte y pierdo dinero si no viajo. Y así están las cosas. Así están las cosas. Y otra vez, la dictadura promociona las ilegalidades. La dictadura otra vez hace que un negocio ilegal prospere. Un negocio con recursos de supuestamente el Estado. Y esto es lo mismo como el negocio de viajar a Panamá y traer ropa. Y es lo mismo como el negocio de comprar cosas ilegales en los campos. La dictadura sigue propiciando que los negocios ilegales florezcan. Y otra vez más, le doy la razón a este muchacho. Nos hemos hecho unos máster en hacer cosas ilegales. Por eso que no nos adaptamos en ningún país que vamos, porque cuando llegamos, vamos con la mentalidad de que el negocio, por debajo del Estado, ilegal, no pago impuestos, no declaro nada, porque así es como nos ha acostumbrado la dictadura. Así es como la dictadura acostumbra a hacer las cosas, obliga a la gente a hacer las cosas. Todo tiene que ser ilegal, todo tiene que ser ilegal. Para poder sobrevivir, tiene que ser ilegal con recursos del Estado. Es así. La educación es igual, la educación vale, suelta un piticlini a la profesora y te aprueba. Sea en primaria, en secundaria, en universidad. Así es como son. El mejor momento para una profesora es el día del maestro, que es cuando todo el mundo tiene que ir y regalarle cositas en monedita fuerte. No una chambelona, no un pirulí, no, un par de zapatos, un vestidito de la shopping. Así funcionan las ilegalidades y eso trae, entonces, después la profesora tiene preferencia con el que más le regala, con el que más le resuelve. Pero es igual con el pan. En vez de ir a las 3 de la tarde a comprar el pan, vete a las 10:30, que es cuando van preparando el pan para el otro día, o vete a las 4 de la mañana, para que cojas pan extra a un precio razonable, para que después puedas vender tu pan con croquetas y hacer tus cosas ilegales, lo conviertes en pudín. Es así. La dictadura, con su mecanismo de racionamiento, lo que provoca es esas ilegalidades. En vez de decirle a los 5 panaderos que trabajan en esta panadería, oye, te voy a rentar la panadería, tú produces todo el pan que te dé la gana y véndelo todo lo que te dé la gana. Me tienes que pagar mi renta y mis impuestos. Lo demás es problema tuyo. Es así como funciona el mundo. El gobierno ya no se tiene que hacer cargo de todo. El gobierno no está para darle las cosas fáciles a la gente. La gente se la puede buscar, el ser humano es inteligente, la gente se puede buscar su propia vida. El gobierno no tiene que interferir, el gobierno es un lastre cuando se mete en el medio. Es un lastre. Es así, es un lastre.
Pero así también sucede en la agricultura. ¿Por qué no hay agricultura en Cuba? Porque el gobierno está metido en medio. Porque el gobierno te obliga a producir para el gobierno. Además te impone el precio y no te da nada. Coño, con lo fácil que es para tres agricultores hacer un negocio con alguien fuera del país que le mande materia prima y le inyecte dinero para que ese campesino pueda producir el campo con calma y se pueda comprar su camión y se pueda comprar todas sus cosas para llevarle mismo toda la mercancía al mercado. Se la vende al mercado y el mercado después la vende al precio que le dé la gana. Ya sabrá, la competencia es la competencia, como dice Manuel Milanés. La economía se rige por la competencia. Si este mercado vende a 5 pesos una papa y aquel la vende a 3 pesos, pues el de 3 pesos va a tener más ganancia porque la gente le va a comprar más. Y eso hace que el mercado a 5 pesos entonces la baje a 2,99. Es así como funciona el mundo. Pero en Cuba funciona al revés porque el gobierno quiere meterse en todas las cosas que no le interesa y entonces provoca que la gente haga cosas ilegales y se corrompa. Es así. Pero te digo más, en las tiendas igual. Se han inventado una historia con una moneda virtual que funciona solamente con una tarjeta, pero cuando se va la electricidad, ¿qué hace la gente? Los cajeros no funcionan, las máquinas registradoras no funcionan. Entonces te obligan a pasar la tarjeta 2, 3 veces, pero te la cobran. Cada vez que te la pasas, te la cobran, aunque no la reporten. Eso es dinero extra. También las mismas empleadas se van para otras provincias, compran mercancía barata, las ponen después en la tienda y cuando la gente va y compra esa mercancía, el dinero es para ellas. Ellas no reportan nada porque eso no está en la hoja de compraventa. Entonces, ese tipo de ilegalidades las provoca la dictadura. Única y exclusivamente la dictadura. Que ni paga bien, ni trabaja bien y te lo exige todo. Entonces, cubano, mira, date un golpe en la cara por la mañana y date cuenta de las cosas. Date cuenta que tu problema no viene de afuera. Tu problema es el tipo que te dirige, el jefe de sector que te vigila, el que te vende el pan que te trata mal, porque piensa que te está haciendo un favor. Tu problema es la dictadura con la que estás viviendo, que tú la puedes votar, tú la puedes sacar de ahí fácil. Tú la puedes sacar de ahí, tú, tus colegas del barrio, tus socios de trabajo, porque todos tienen el mismo problema. No vayas a pensar que el que maneja el autobús en que tú te montas no tiene escasez de agua en su casa. No, es igual. Tiene la misma escasez de agua y le falta el gas. Por eso el tipo se corrompe. Por eso el tipo cuando le da un peso no te da cambio. Porque ese excedente se lo echa en el bolsillo porque lo necesita. Porque al igual que tú, tiene que corromperse y hacer cosas ilegales para poder vivir. Cuando la solución es fácil, la solución es huelga nacional, dictadura para abajo y un nuevo sistema de gobierno con mejor amplitud y mentalidad económica, que es lo que le hace falta al cubano. Es así de simple. Es así de simple. Así, facilito. Al igual que se ha hecho una rutina de despertarse a las 5 de la mañana para hacer la cola de lo que sea. Porque ni se pregunta, ¿hay cola ahí? Bueno, pues ahí me quedo, porque hay algo. Esa misma rutina hay que cogerla para todos los sábados y todos los domingos salir para la calle a manifestarse. Rutina, sábado, domingo. Grupo de 50. 50 tú hoy, 50 tú mañana, 50 tú la semana que viene para no marcarse. Pero tiene que ser rutina. Tiene que ser así, rutina. No como le hicieron a las damas de blanco, que se iban a manifestar y la dejaban sola. Y después venía la policía con tremendo show, con tremenda... Ya nadie habla de las damas de blanco. Entonces ese, aunque no les guste mucho, ese es el ejemplo. Esa es la actitud que hay que hacer. Todos los fines de semana, manifestación. En diferentes provincias, en diferentes municipios, en diferentes barrios. Manifestación. Tiene que ser
rutina, porque si no lo hace el gobierno, mira, se hace el desentendido, se hace como que la realidad no existe porque nadie protesta. Entonces, como nadie protesta, la realidad no existe. Fíjate si las protestas del 11 de julio funcionaron, que mira ahora, fueron para allá, para Nicaragua, a decirle al peste a pata ese, oye, libre visado para acá y tal, hacemos negocio con los pasajes, pero necesito desinflar la olla de presión. ¿Y qué ha hecho todo el mundo? Bueno, antes de seguir en la candela me voy y para carajo. Pero esa no es la solución. ¿Tú sabes por qué? Porque allá adentro se quedan los más jóvenes que no pueden viajar, los ancianos que no pueden viajar, los que tienen familia que no pueden viajar. Y esa gente también son tus vecinos, son tus socios de barrio, y son los que juegan dominó contigo, y los que se toman una botella de ron, y los dejaste solo. Estás haciendo lo mismo que hizo Junior. Y eso es muy feo. Porque por Junior, por sus manifestaciones y sus cosas, hay gente presa que le creyeron. Pero no, él no, bueno, cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Pero eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Por tu culpa, Junior García, hay menores de edad presos, hay mujeres presas, hay hombres presos. Entonces, ahí donde uno cae después en el bache, donde tiene que darse cuenta que no se sigue a un líder, se sigue a una idea. La idea prevalece en el tiempo. Los líderes se suceden uno tras otro, cada quien modifica esa idea. Y esa idea en común que tenemos todos es tumbar la dictadura, tener un país mejor, donde podamos sentirnos orgullosos, donde tengamos ganas de regresar como antes. ¿Recuerdan? Los que vivieron antes del 59, yo no lo viví, pero mis abuelos me hacían esas historias de que a Cuba la gente quería ir. No como ahora que la gente se quiere ir, no. Antes la gente quería ir a Cuba, quería ir a vivir a Cuba, quería tener nacionalidad cubana, quería tener un pasaporte cubano. Antes del 59, cuando Cuba era una bomba económica, cuando Cuba estaba en el boom, cuando Cuba era primera en muchas cosas. Antes, ¿ok? Antes. Pero bueno, eso es contenido para otra transmisión. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Y aquí les dejo este banner de un grupo en Facebook que se llama así, Te Presto Mi Voz. Aquí con tu teléfono le puedes tirar puedes escanear el código QR y vas a ir directamente a la página de Facebook, donde tienen un proyecto muy interesante de enlazar a personas naturales con familiares de presos políticos en Cuba que necesitan ayuda, ya sea moral, económica, social, ayuda de cualquier tipo. Entonces, si te sientes con ganas de ayudar a un coterráneo tuyo, o si te sientes con ganas de ayudar a una persona que lo necesita, aunque no seas cubano, aunque no tengas ningún familiar en Cuba, pero quieres ayudar a alguien porque piensas que realmente lo necesita, pues ahí te dejo ese código QR en Facebook. ¿Ok? Bueno, sin más, esto ha sido El Opinante. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en otra transmisión. Chao, chao.